Comenzamos entonces. La idea de los temas a abordar hoy son, primeramente y muy brevemente, qué es un portfolio, qué evidencias podemos incorporar a un portafolio, qué tipos de portfolio conocemos o podríamos seleccionar, qué estrategias debemos considerar cuando planificamos utilizar un portafolio. Después nos vamos a hacer un alto para mostrar algunas herramientas que pueden ser útiles para esto. Y finalmente, Marta va a comentar una experiencia en un caso de residencias docentes, una práctica que estuvieron realizando ahora. Y lo último será algunos tips o pautas para evaluar un portafolio. Muy bien. Como les decíamos recién, vamos a tratar de cumplir con los tiempos. Con respecto a qué es un portfolio o un portafolio, se pueden utilizar cualquiera de las dos expresiones. Es una forma de evaluación que permite monitorear todo el proceso de aprendizaje, tanto desde el punto de vista del docente, pero, y esto es lo más importante, desde el punto de vista del estudiante. Esto es sumamente interesante porque lo hace partícipe de este proceso de evaluación y puede usarse tanto como una herramienta de evaluación externa, digamos, o sea, por parte del profesor, como coevaluación, o sea, evaluación entre pares, y como autoevaluación del estudiante. O sea, se pueden hacer incluso las tres formas de evaluación durante este proceso. ¿Qué tipos de evidencia? O sea, cuando hablamos de un portafolio, los que somos un poco más antiguos sabemos, íbamos con un portafolio a la escuela, sobre todo a la primaria, ¿y qué llevábamos adentro? Carpetas, materiales, textos, ¿no? Entonces, es exactamente esa misma lógica. El tema es qué vamos a poner adentro de ese portafolio. Y esos en general se llaman evidencias. ¿Por qué? Porque son aquellos soportes que pueden ser analógicos o digitales, en este caso estamos hablando de soportes digitales, que el estudiante va a ir acumulando, ¿sí? Va a ir seleccionando para hacer el seguimiento y de este proceso de evaluación, ¿no? De su proceso de aprendizaje y de evaluación. Entonces, ¿qué tipos de evidencias? Los más comunes, ¿cuáles serían? Trabajos grupales o individuales que pueden tener distintos formatos, escritos, audiovisuales, presentaciones, imágenes. Evidencia de desarrollo, trabajos que se guardan ordenados de manera tal que permiten dar cuenta de un proceso de aprendizaje, de una secuencia, por ejemplo, que podría ir increyendo, donde le vamos incorporando nuevos elementos. Reproducciones, la grabación de un invitado, de algún experto en el área. Mirada de expertos, un documento, un trabajo que viene haciendo un estudiante en proceso, por ejemplo, un proyecto, que se le da a otra persona para que la evalúe. La mirada de expertos, ¿no? Es muy interesante porque es esa mirada del otro que va a ser distinta a la del profesor. La evidencia de un cambio conceptual, cuando el estudiante parte de por ejemplo, de un prejuicio o de un conocimiento basado en el sentido común, o basado en unas teorías que trabajó antes, y lo que yo voy a buscar es un cambio de mirada o una complejización de la mirada. Entonces, es interesante que vaya quedando registro de ese proceso de cambio que va realizando el estudiante. Una evidencia de la reflexión que va haciendo, podríamos pensar en textos paralelos que va haciendo durante la cursada. La evidencia de toma de decisiones, cuando tomó decisiones y después tiene que fundamentar las decisiones que tomó y evaluar las decisiones que tomó. Evidencia de crecimiento personal y comprensión. Esto que parecería una nimiedad, pero sin embargo, cuando estamos trabajando con prácticas profesionales o prácticas preprofesionales, pensemos que esto también es importante porque ahí se atraviesa la cuestión de la ética profesional, de la comprensión de las implicancias del rol en un espacio de trabajo,
sus experiencias de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, esto, lo que de ninguna manera pretendemos con esto agotar todas las posibles evidencias que se podrían considerar, ¿no? Ahora bien, también tenemos que definir qué tipo de portafolio vamos a querer usar. Hay por lo menos, o sea, acá nombramos 3 de nuevo, son tipos, pero como docente nosotros vamos a seleccionar qué queremos hacer. Lo que nosotros queremos mostrar con esto es que hay una variedad, que después las decisiones las va a tomar el equipo docente, ¿no? Entonces, este portafolio tipo vitrina sería, a ver, ahí dicen que algunos no pueden entrar. Sí, hoy lo que pasa es que es la que tiene que admitir y ella está haciendo la presentación. Ahí Eh, estoy Mientras dale. tanto, ahí están entrando. Disculpen. Entonces, volviendo a la presentación. Fíjense, el portafolio, le hablaba de los tipos de portafolio, ¿no? El portafolio de tipo vitrina es un portafolio en el cual se seleccionan una o dos evidencias de las que mencionábamos antes. Por ejemplo, podría ser el mejor trabajo que hizo el estudiante durante el cuatrimestre o el año, ¿no? Entonces, esta idea de muestro mi trofeo, ¿no? Entonces, o muestro aquel trabajo eh, que fue el más débil. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque eso nos va a dar una herramienta de selección. También podría ser que utilicemos un portafolio de cotejo. El portafolio de cotejo sería es por ahí el que conocemos con más, de forma más habitual, y que tiene que ver con seleccionar una serie de trabajos, ¿sí? Con anticipación se le indica al estudiante cuáles van a ser, y esos van a formar parte de esa colección eh, que va a funcionar como instrumento de evaluación. ¿Qué quiere decir? ¿Son todos los trabajos que realiza el estudiante? No. Son aquellos que para el docente son evidencias interesantes, ricas, potentes para funcionar como instrumento, como evidencia de evaluación. Y un portafolio de formato abierto que es un poco, que implica la negociación entre estudiantes y docentes, y ahí también se pone en juego el criterio del estudiante y los fundamentos que pueda tener el estudiante para decir, bueno, según mi criterio, casi como profesional, estamos pensando sobre todo en los niveles superiores, ¿no? Entonces dice, bueno, los trabajos que considero que van a ser más ricos y que van a partir de los cuales yo quiero ser evaluado son estos. Obviamente con el aval del docente y como forma y también como un proceso que va a ser evaluado, ¿no? Esta toma de decisiones, porque si el estudiante se equivocara o tomara también decisiones poco adecuadas, eso también va a volver después sobre la evaluación, ¿no? Entonces, repetimos, estas serían, lo que queremos contar con esto es que no hay una sola forma de estructurar un portafolio. ¿Qué cosas consideramos que se deberían, eh, eh, qué pautas o tips deberían considerarse cuando vamos a implementar un portafolio? Informar a los estudiantes desde el inicio, o sea, que se va a trabajar con esta modalidad, limitar el número de componentes o de evidencias, o sea, que no sean un cúmulo como decía hoy, de un montón de ejercicios que se realizaron durante todo el cuatrimestre, sino aquellos que sean más potentes. Definir criterios para la evaluación del portafolio, enseñar y facilitar los procesos de autorreflexión, o sea, no es solamente la acumulación de evidencias, sino la reflexión que puede hacer el estudiante sobre ese proceso que va realizando, sobre esos trabajos que va realizando, indicar cuál va a ser el tiempo y asesorarlo acerca de cómo, eh, eh, cómo realizar su portafolio, cómo presentarlo, o sea, darle las consignas claras y las herramientas con las cuales va a poder realizar su trabajo.
Bien, ¿con qué herramientas digitales puedo, qué herramientas digitales contamos, digamos, de manera accesible eh, para mostrar lo que estamos, nuestros portafolios? Tenemos varias herramientas que podemos utilizar. Dejé de compartir un poquito por el tema de que están ingresando. Dentro de lo que es Google, o no sé si podés compartir vos, Marta. Sí, dale, dale. Dentro de lo que es Moodle, la plataforma Moodle, podríamos utilizar, por ejemplo, una, una tarea, pero en realidad no sería tan adecuada utilizar una tarea porque sería como una cuestión estática, digamos. Entonces, una posibilidad un poco más adecuada para esto sería utilizar una wiki. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás trabajamos wiki y glosario? Tanto la wiki como el glosario serían herramientas adecuadas para compartir, para realizar un portafolio. ¿Por qué? Porque permite trabajar de manera colaborativa, si ese es nuestro interés, digamos, de que presenten trabajos en grupos o que, eh, o que trabajen, que por ejemplo hagan coevaluaciones, ¿sí? Entonces, tanto una wiki que permite, por ejemplo, incorporar distintos tipos de recursos, textos, imágenes, enlaces, permite hacer comentarios, permite ver el historial, ¿sí? Todo eso nos permite una wiki. Trabajar de manera colaborativa, trabajar por grupos. Lo mismo un glosario, ¿sí? En el caso del glosario, además, tiene otra posibilidad que es que podemos generar categorías. Yo les voy a habilitar una pestaña dentro del aula virtual de Facena Virtual en un segundito, no para que vayan ahora, sino que va a quedar habilitada, donde les dejo algunos tips a considerar y dejé una prueba del uso del glosario como wiki. ¿Por qué? Porque si yo genero categorías, por ejemplo, puedo generar un caso COVID, vacuna COVID-19, ¿sí? Entonces, ¿qué busco? Que los estudiantes trabajen sobre todos los avances que hay y sobre las vacunas que se están desarrollando, porque quiero que analicen, no sé, si están trabajando con qué cantidad de casos, qué metodologías están utilizando. Bueno, yo no soy especialista en el tema, así que mucho más no puedo agregar al respecto, pero digo, yo podría ir dentro de ese posteo, digamos, que hace el estudiante, dentro de esa publicación que hace un estudiante dentro de la categoría COVID-19, va a quedar el nombre del estudiante, puede subir archivos, puede subir comentarios, puede ser comentado por otros estudiantes y por el mismo profesor. Entonces, también el glosario es una herramienta que nos puede servir para esto. Otra opción es otra herramienta que se llama base de datos, ¿sí? La herramienta base de datos es una herramienta que también está disponible en Moodle y que funciona de una manera bastante similar a la que les voy a mostrar enseguida, que no está en Moodle. ¿No? Base de datos permite les voy a compartir de nuevo. Ah, está compartiendo mal. Enseguida, cuando yo paso a la pantalla, ya voy a mostrarles. Base de datos permite también que los estudiantes puedan compartir imágenes, compartir imágenes, compartir textos, voy a mostrar.
Fíjense, de acuerdo a cómo lo organiza el profesor, cómo supongan, yo pensaba, bueno, si es un docente que tiene que decir acerca de su práctica docente en la virtualidad, puede, por ejemplo, yo le puedo decir que deje un registro de imágenes, yo tomo una imagen de uno de los webinarios, dejar una descripción, subir un archivo o subir enlaces, que quede registrada la fecha en que se realizó la actividad, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Voy a poner en los campos, ¿sí? Voy a seleccionar, se maneja de una manera bastante sencilla, yo les dejé incluso los tutoriales, el tutorial de una virtual y un tutorial en video. Entonces yo simplemente elijo qué categorías quiero que se incorporen a cada página de la base de datos. Entonces cada estudiante o cada grupo de estudiantes va a ir cargando la información, y después el profesor la va a poder ver de manera individual. Yo hice una sola carga, la verdad. Puedo ir viendo de manera individual, verla por lista, buscar por palabras clave, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos 3 herramientas que podemos utilizar dentro de lo que es Moodle, y hay otra herramienta más que no está en este momento porque no encontramos la versión para esta plataforma, pero estamos trabajando en ello con la gente de UniVirtual, que es una herramienta portafolio específicamente, que funciona como libro, pero que no encontramos, no conseguimos hasta el momento el plugin para poder instalarlo. Pero ni bien podamos conseguir eso, también va a estar disponible, y vamos a hacer todo lo posible porque también sería un recurso interesante. Lo que les decía hoy con respecto a cuestionario, fíjense, yo acá hice una prueba que también les voy a dejar, que es, yo puedo generar categorías, por ejemplo, análisis de caso, laboratorios, trabajo práctico número 1, entonces el estudiante sube su producción, queda el nombre de quien subió, yo puedo dejar acá pedirle que me dejen alguna conclusión con respecto a lo que están presentando, ¿sí? Les puedo pedir que se añadan archivos, que los compañeros dejen comentarios, ¿sí? Entonces, son herramientas, como les decía hoy, que tenemos disponible dentro de Moodle y que podemos utilizar. Bien. Y ahora, pero también tenemos otras herramientas, como por ejemplo las herramientas como por ejemplo las herramientas de Google. Perdón, antes de pasar a Google. Ahí dejaste de compartir, parece. Sí, ahí ya le muestro, profesor. Antes de pasar a Google, les quería comentar un par más. Tenemos también otras opciones que nosotros vimos en webinarios anteriores, como pizarras digitales, mapas mentales, Padlet, ¿se acuerdan? Que también podrían funcionar como portafolios, dependiendo de la propuesta que nosotros estemos haciendo, ¿sí? No están preparadas para eso, o sea, no estuvieron creadas para eso, pero podrían funcionar. También hay herramientas específicas, como por ejemplo portfoliobox.net. Yo indagué mucho sobre estas herramientas, pero el tema que encontré ahí es que en general están preparadas para diseñadores gráficos, para artistas, para fotógrafos, para arquitectos, y veía como dificultad, por más que no es que sean muy difíciles, pero no le encontraba, por ejemplo, estas posibilidades de que los otros puedan comentar, que puedan evaluar, tiene ciertas limitaciones para las versiones libres, entonces por eso no las seleccioné para mostrarlas ahora, pero sí quería contarles que hay otras herramientas. Y por otra parte, dentro de Google, que es otra herramienta que utilizamos mucho, además la tenemos disponible dentro de nuestras cuentas de correo institucional,
podemos usar Google Doc, ¿sí? O Google Site. Con esto solamente necesitamos tener una cuenta de Gmail, nos permite trabajar de manera colaborativa, nos permite compartir enlaces, subir distintos tipos de recursos, se pueden colocar los enlaces en el aula virtual. Y la verdad que es bastante sencillo, porque simplemente vamos al Drive, ¿sí? Dentro del Drive, si queremos trabajar con carpetas de documentos, no me voy a detener mucho en esto, solamente mencionarles. Puedo seleccionar una carpeta o crear una carpeta, subcarpetas, subir, compartirlas con grupos, compartirlas con todos. Bien, eso es algo que me permite, si quiero trabajar solamente con este tipo de documentos, o puedo seleccionar hacer un sitio de Google, un site de Google, es un sitio web de Google que es sumamente sencillo de manejar y que también podemos enlazar luego al aula. En lo personal me gusta más la opción de poder trabajar con el aula virtual, que era nuestra intención poder hacerlo, ¿sí? Pero lamentablemente no pudimos lograr conseguir el plugin, pero ya lo lograremos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pasar a explicarles cómo diseñar un sitio de Google y utilizarlo como repositorio, ¿sí? Para los que están entrando más tarde, disculpen, pero como estoy presentando no los puedo ver. Así que por eso entro y salgo para poder dar acceso a los que entran. Muy bien. Vamos a ir a un sitio. ¿Sí? Una vez que yo hago clic recién como les mostré en el Drive, me va a habilitar un micrositio vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de este micrositio se maneja ¿qué me voy a encontrar? Con estas tres, estas tres herramientas o tres elementos del menú que tengo acá a mi derecha, ¿sí? Acá arriba le voy a poner el nombre, ¿sí? Esto lo puedo cambiar simplemente escribiendo, por ejemplo, voy a poner ejercicio, para que ustedes nada más vean que lo puedo cambiar. Acá puedo cambiar el texto del mismo modo que utilizo un procesador. Acá con el título voy a seleccionar con qué formato de título quiero utilizar, ¿sí? Puedo disminuir el tamaño, ponerle negritas, italic, o sea, en esto no es necesario que nos detengamos porque ustedes lo pueden manejar perfectamente, centrado, insertar un enlace, borrar el formato o eliminar si quiero. ¿Qué más puedo hacer? Puedo cambiar la imagen que tengo acá en la cabecera, ¿sí? Para esto puedo seleccionar una imagen dentro de las que tengo aquí disponibles. Esto lo estoy haciendo solamente para que vean lo sencillo que es. Puedo seleccionar el tipo de encabezado que quiero. Esto solo para que vean la sencillez del manejo. Vamos a ir a lo que nos interesa fundamentalmente. Si voy si voy a temas, voy a seleccionar el tipo de diseño que le quiero dar a la página, ¿sí? Simplemente seleccionando aquí, puedo seleccionar un diseño, ponerle un color, ¿sí? Y me va a seleccionar, me va a ir cambiando de acuerdo al tema que yo selecciono. De ninguna manera esto que estoy mostrando reúne criterios estéticos, ¿sí? Porque justamente estoy haciendo pruebas. Bien, pero sí es importante que cuando uno está trabajando, que el diseño no sea un motivo de ruido para el estudiante. No es un tema menor el diseño, ¿sí? Porque el diseño comunica. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Acá voy a seleccionar el tipo de fuente. Y acá, esto es lo que me interesa mostrarles. En las páginas,
yo puedo generar, ir generando páginas y subpáginas. Por lo tanto, por ejemplo, podría tener una página general, una página por comisión, dentro de esa página de comisión generar grupos o tener subpáginas por cada estudiante y que cada una de esas páginas sea el portafolio de ese grupo o el portafolio de un estudiante, ¿sí? No sé si me siguen hasta ahí. Sí, se entiende. Súper. Esto es importante porque acá es donde está la lógica. ¿Por qué nos parece que esto es interesante? Porque lo que permite un site es también subir distintos tipos de recursos. Ahora lo voy a mostrar brevemente, pero la verdad que es sumamente amigable. Lo importante es la lógica que nosotros, de navegación que nosotros vamos a seguir. Entonces, yo genero una página, supónganse para la comisión 1, también generé una para, entonces simplemente puedo decir duplicar página, creo una página para la comisión 3, ¿sí? Y ya generé otra, no, ahí hice la página. Acá me quedó la página, bien. Pero yo hice algo, apreté mal. Porque le puse, yo puedo generar, bueno, desde aquí yo puedo generar, duplicar página, puedo cambiarle, si voy a propiedades le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Supónganse laboratorio, ¿sí? Puedo cambiar el nombre, puedo duplicar, si quiero, como les decía hoy, puedo duplicar las páginas. Bien. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que yo puedo generar una estructura de navegación y que cada grupo o cada estudiante pueda tener su portafolio. Dentro de este portafolio va a ir cargando la información que nosotros, de acuerdo a la consigna que le damos. Fíjense, yo había puesto acá, bueno, portafolio de trabajos de estudiantes, yo puedo generar un botón de navegación, o sea, yo puedo navegar desde aquí, ¿sí? Desde el menú de aquí arriba, este menú también se lo puede cambiar acá al costado, pero también puedo generar un menú para navegar desde estos botones. Desde una página inicial. ¿Qué más puedo hacer? Puedo insertar texto, simplemente haciendo clic acá, voy a generar un texto, genero un texto, le doy el tamaño que quiero, ¿sí? Puedo insertar imágenes. Si me voy al Drive, puedo insertar archivos, simplemente seleccionando, y ahí me deja el archivo, o sea, si el estudiante, yo le pedí un PDF, un documento de texto, también me puede cargar toda una carpeta entera que tenga en el Drive, ¿sí? ¿Qué más puedo poner? Un índice. El índice me va a tomar todo lo que esté con el formato título, pero si yo hay algo que no quiero que muestre, le digo que lo oculte, y eso no me lo va a mostrar. Puedo incorporar videos de YouTube, puedo incorporar calendarios, yo les puse acá algunas muestras, simplemente se pone el enlace, ¿sí? Se pueden poner videos, acá puse una imagen, acá puse un calendario, porque lo que me hace es enlazar un calendario de Google, que yo lo puedo tener, un calendario que tenga preparado para las fechas importantes de la cátedra, ¿sí? También podría incorporar un mapa, ¿sí? Simplemente pongo así, digo, selecciono el mapa. Yo podría crear un mapa específico, por ejemplo, o buscar un mapa específico que a mí me interese, ¿sí?
que quiero o que los estudiantes construyan con Google Maps, y lo enlazo porque quiero que muestren determinadas cuestiones que estamos estudiando, ¿sí? También puedo poner, por ejemplo, formularios, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a ir a una vista previa, y creé con un botón, creo un formulario, y fíjense, ahí los estudiantes podrían evaluar si, en este caso, supóngase, si consideran que Google Site podría ser una herramienta adecuada en la asignatura. Y ahí se vota y se envía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea esto? Voy a salir de la vista previa. Una cosita más y termino ya con esto. ¿Cómo se agrega un botón? Voy a botón, le pongo un nombre, ¿sí? Y acá voy a poner el enlace al formulario. El enlace al formulario que creé en Drive previamente. También puedo crear un enlace a una de las páginas. Por ejemplo, recién creé la página laboratorios, entonces yo podría crear un botón que diga formulario, ¿sí? Y bueno, debería decir laboratorio. Y la voy a la voy a poner acá. Lo voy a editar porque debería decir laboratorio, ¿sí? Y actualizo. Una vez que estoy acá puedo cambiar el tamaño, se pueden cambiar los colores, simplemente yendo acá, el menú lo tengo acá a la izquierda, se puede, haciendo clic aquí, puedo cambiar de lugar, ¿sí? Como ven, es una herramienta muy sencilla de manejar, muy amigable, y algo importante, por lo cual me parecía interesante, puedo compartir con otras personas. Puedo compartir con algunos, le puedo dar permiso de edición, o le puedo dar permiso de que solamente puedan leerla, ¿sí? Puedo enviarles el enlace para que puedan ver otros, y puedo hacer que solo algunos puedan editar y algunos solamente puedan leer, ¿sí? Entonces yo podría, si los estudiantes, por ejemplo, están haciendo trabajos domiciliarios y yo quiero que después los muestren, suban sus videos y que los compañeros comenten, evalúen y demás, podrían trabajar de esta manera. Por eso nos parecía que podía ser un recurso interesante para elaborar portafolios. No sé si se entendió la mecánica o si necesitan que realice alguna aclaración más al respecto. Buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estás? Te habla María Emilia García de Negri. Tengo Sí. una consultita. La verdad que me interesa bastante este tema. Quizás ingresé unos minutos más tarde y ahí me haya perdido probablemente. Esta herramienta que a mí me interesa porque la veo que utilizan, por ejemplo, como una forma de hacer un cierre, ya sea de una unidad temática, o si no, digamos, de una materia optativa, por ejemplo, que es corta. Entonces yo viendo esta utilidad, viendo, digamos, las acciones que hiciste recién, me recuerdan mucho al Padlet, que también lo nombraste, que es una herramienta que la uso, me parece también muy dinámica, muy vistosa. También puedes grabar audios, videos o texto, como decís, que los alumnos pueden modificar y todos ver lo que cada uno aporta. Pero el portafolio quizás me perdí algo, no veo cómo utilizar para que darles a los alumnos esa herramienta y decirles, bueno, claro que con una propuesta clara, qué hacer como cierre, o sea, cómo usar en realidad esa herramienta con una actividad que yo les proponga. No sé si me explico quizás, pero tenía bastante interés en el portafolio porque, ya te digo, lo veo como una actividad de cierre que los docentes proponen a los alumnos. Justamente eso explicamos al principio, porque en realidad el portafolio no es Perdón. una herramienta TIC, digamos, el portafolio es una herramienta, una metodología, un instrumento pedagógico. La tecnología lo que nos va a aportar, por eso hoy decía, se pueden usar distintas herramientas. Esto va a depender de la propuesta que quiera hacer el docente, de cómo es el perfil de sus estudiantes,
de qué tipo de evidencias va a utilizar, si lo va a hacer de manera individual, sin participación del resto de sus compañeros o del resto de los integrantes, de los cursantes, digamos, o si lo va a hacer solamente, o si al contrario, busca que se pueda trabajar de manera colaborativa, no en la producción, pero sí en la evaluación, como una coevaluación, por ejemplo. O sea, se podrían dar distintas instancias, eso lo explicábamos al principio, pero ahora lo va a retomar Marta enseguida, porque va a explicar justamente y va a retomar esto mismo que yo trabajé, pero ya sobre una experiencia. Así que, pero repito, la herramienta es lo secundario. Lo que yo hice recién fue mostrar distintas herramientas que pueden servir justamente como repositorio, pero no solo como un repositorio estático, sino como algo que puede ir creciendo, y esto es muy importante, y lo planteaba yo recién, anteriormente, y que ahora lo va a retomar Marta, que es, esto tiene que estar planificado de un inicio, no cuando terminé, digamos. Se podría, pero en realidad no va a funcionar como repositorio, como portafolio. Ahora bien, con respecto a las herramientas, para ya darle paso a Marta, y de todos modos son bienvenidas todas las preguntas, por supuesto, con respecto a las herramientas, yo lo que planteaba era esto, pensar qué herramientas pueden ser adecuadas desde la perspectiva, para que la herramienta no funcione como una traba para el estudiante, sino como un facilitador para subir sus producciones, para compartirlas, va a depender, como les digo, de todas las decisiones que tome, del tipo de evidencias que se seleccionen y de las decisiones que tome el docente o el equipo docente que está a cargo, ¿no? Beatriz. Gracias, Beatriz. Sí, no me quedó claro cuáles serían las ventajas del sitio Google, más allá que espectacular todo lo que uno puede llegar a diseñar, ¿no? Comparando con lo que hoy ya tenemos en el aula Moodle. No, son distintas posibilidades, profesor. Yo no digo que una cosa sea mejor que la otra. Lo que pasa es que como las otras herramientas ya las estuvimos viendo, no iba... es mostrar otra nueva. Claro, lo que buscaba era mostrarles otras opciones y justamente decirles, hay herramientas en Moodle que nos permiten, por ejemplo, calificar y todo esto que estuve diciendo al inicio, que nos van a permitir calificar, hacer un seguimiento. De hecho, si ustedes se fijan, y en eso estamos trabajando con la gente de UNE Virtual, si ustedes se fijan en los foros, hoy en día, debajo de la participación de cada estudiante dice portafolio, porque estamos viendo cómo hacer para que al finalizar el proceso se pueda hacer una descarga de todas esas participaciones que tuvieron los estudiantes durante el cuatrimestre. Eso sería una genialidad porque nosotros usamos mucho el foro, e incluso en reemplazo de no poder dar los prácticos, y funcionó muchísimo cómo participaban los alumnos, la evolución de los... Pero después lleva muchísimo tiempo valorar eso, registrar la participación que le poníamos como obligatoria, ¿viste? A ver, yo no quiero entrar en detalles tecnológicos, primero, porque no vienen al caso, pero lo que les quiero decir es, dentro de lo que está, ya tenemos herramientas disponibles en Moodle, ¿sí? Lo que pasa es que no queríamos quedarnos solo con Moodle, ¿por qué? Porque por ahí, depende de los casos, puede ser que necesiten otros, por el tipo de evidencias que van a seleccionar, a lo mejor, por ejemplo, necesitan esto, trabajar con Google Maps, o tenemos entonces uno dice, más diversidad. Una diversidad de posibilidades, entonces uno dice, bueno, démosle la posibilidad a los profesores que elijan la herramienta que quieran. Por eso tratamos de mostrar un abanico de herramientas propias. Gracias. Siempre la decisión es del equipo docente. ¿Puedo agregar algo? Sí, cómo no. Respecto a lo que dice el profesor Reyes, nosotros en nuestra experiencia con la cátedra justamente tuvimos devoluciones de los alumnos y ellos, por ejemplo, yo veo la ventaja de la herramienta que ustedes presentan, es que por ahí a ellos no les resulta atractivo el aula virtual. Entonces, darle una herramienta externa que ellos puedan diseñar y darle
la estética, que es lo que le gusta quizás a ellos, hace que por ahí se amiguen más con la propuesta que uno le está dando, porque le da la libertad de ellos diseñar y poner otras cosas que quizás el aula no te permiten en su formato, digamos. Veo esa ventaja de que les va a gustar más esa herramienta y no el aula en sí, que ellos mismos manifestaron que por ahí les resulta tediosa el aula virtual, los foros, y es como que buscan otra herramienta de comunicación con nosotros. Eso va, insisto, eso va a depender de las decisiones que tome el equipo docente y de los criterios que aplique, de cómo va a ser el seguimiento. Obviamente el portafolio es algo que es bastante complejo si uno piensa en la masividad, o sea, yo tengo 237 alumnos y yo no voy a usar portafolio. Pero nosotros usamos otros recursos que nos permiten hacer un seguimiento, hacer un trabajo espiralado y demás, bueno, porque es lo que podemos hacer con esa masividad. Pero cuando se trabaja con 10, 15, 20 alumnos, obviamente uno puede, y sobre todo por el tipo de trabajo que realiza, cuando hay prácticas profesionales, prácticas hospitalarias, entonces lo que estamos buscando es ofrecer y plantear, presentar distintas herramientas y posibilidades accesibles a los profesores. De ninguna manera estamos descartando ni diciendo que no se usen las herramientas de Moodle, porque obviamente son las primeras que mostré y son las que también ya les dejé disponibles en el aula de Facena Virtual, como para que después puedan ver algunas pruebas que estuvimos haciendo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o podemos avanzar justamente para ver, retomar alguna de las formas de aplicación y cómo evaluar? De todos modos, pueden después seguir haciendo preguntas, estamos a disposición, ¿no? Sí, porque esto que comenzamos, nosotros diseñamos el encuentro de hoy, esto de presentar qué es la herramienta, mostrar, por supuesto, lo que tiene que ver en la virtualidad, y ahora mostrarles uno de los tantos casos desde lo pedagógico y cómo esto también contribuye a la evaluación. No solamente es un trabajo docente, también se utiliza mucho lo que tiene que ver cuando uno tiene que presentar un informe. La otra vez hablábamos con Bea con el tema, por ejemplo, de mapas mentales, cómo uno puede hacer un recorrido para presentar frente a un informe de las acciones que realizó. Y el portfolio, lo que también muestra, además de interesante, lo de las herramientas es fascinante, pero si nosotros no tenemos claro el objetivo pedagógico, la consigna, como dijo hoy, la elaboración del portfolio tiene una fase inicial, que es todo lo preparatorio, el desarrollo y el cierre. Si nosotros desde el inicio, por supuesto que uno va haciendo reajustes, pero no tenemos claro hacia dónde ir, podemos, bueno, puede haber salvedades, pero podemos equivocarnos. Por ejemplo, esto de la masividad, uno tiene que tener claro que, porque el alumno construye su portfolio a partir de las indicaciones del docente. Entonces, si tenemos muchos alumnos y no podemos ir acompañando ese proceso, bueno, esta herramienta, por ejemplo, dificulta esta actividad. ¿Voy presentando, Bea? O, sí, por favor, sí, sí. Dale, bueno, vamos entonces con... Nosotros no lo hacemos por partes, sino queremos, bueno, es como que nosotros es la zanahoria, vamos tirándole, los encantamos con la herramienta, y ahora viene por ahí la parte que bueno, cuesta, pero salen cosas fantásticas, porque uno puede también hacer que el alumno, en la creatividad y el trabajo docente, también este feedback de disfrutar del trabajo del alumno. Nosotros cuando pensamos en un portfolio, tiene que ver con esto, sobre todo, no solamente prácticas docentes, sino cuando uno va culminando, puede ser la parte de ingeniería, donde hablamos de proyectos finales, donde uno va haciendo un cierre. Porque si bien es cierto, por ejemplo, lo que tiene que ver con secuencias didácticas, con la presentación de trabajos, nosotros sabemos que un alumno siempre presenta un trabajo que puede ser mejorado. Entonces, si uno trabaja con análisis de secuencia, con casos, sabe que esto, un primer intento es un borrador y que a partir de la lectura de diferentes autores, el alumno va mejorando su propuesta. Los borradores son fundamentales en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros siempre
borramos lo que estamos construyendo, en ese borrar uno no ve el proceso cuando queda el producto terminado. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿qué fue lo que mejoré? Trabajé los objetivos, trabajé las actividades, en qué yo fui mejorando en este proceso. Por eso el portfolio lo que cuenta, lo que muestra y lo que hace es un recorrido en proceso, y que los borradores son muy válidos para ir viendo este seguimiento con el alumno de cómo inicia y cómo finaliza. Entonces, en una de las actividades se solicitó a los cursantes un portfolio para almacenar evidencias, esto que contaba al inicio Bea, que tiene que ver con todas estas propuestas que se le solicita al estudiante, evaluar desempeños, pero esto del desempeño tiene que ver con, por ejemplo, yo estoy, como Facena siempre decimos, imagínense la multiplicidad de carreras, pero tiene que ver con un trayecto final, cuando el cursante está llegando a esa etapa final. ¿Qué pasa con este desempeño en cuanto a hacer una propuesta, en cuanto a elaborar una secuencia, en cuanto a formular y diseñar un proyecto? Entonces, ¿es certero? ¿Está contextualizado ese proyecto? ¿Se ajusta a los objetivos solicitados? Esto de registrar interacciones, siempre hay un ida y vuelta, un feedback, ahí se trabaja mucho la coevaluación, que es fundamental, porque a veces esto de trabajar de manera individual, nosotros con la mirada desde las teorías pedagógicas, psicológicas, siempre trabajamos con el estudiante cuando tiene la guía del docente, cuando tiene el trabajo con el compañero y cuando lo hace solo. Entonces hay momentos que tienen que ver con una secuencia y con una consigna del docente donde el alumno lo tiene que hacer solo, y en otro donde trabajan en pares, y otro donde tiene que trabajar con el docente. Entonces, acá las interacciones, el trabajo de interacciones se puede ir volcando en el portfolio. ¿Cuál es el objeto del aprendizaje? Si el aprendizaje tiene que ver con elaborar, por ejemplo, una secuencia didáctica, con que ellos puedan resolver un caso, el análisis de un caso, trabajar con cuál es el objetivo de la asignatura y que el alumno logre aprender, con H, el sentido del objeto de estudio de esa asignatura, y que todas las asignaturas que hicieron esta contribución le permitan dar aportes para que el alumno pueda responder a esa situación. La potencia de la práctica educativa. ¿Qué tiene que ver esto? Porque todas las situaciones no tienen la misma respuesta. Entonces acá el alumno tiene que volcar desde cada uno de los aportes de autores, de asignatura y demás, cómo se aborda esa práctica. No hay una única respuesta. Por ahí los de las ciencias exactas me van a decir, no, Marta, eso para decir acá. No, pero el abordaje es diferente. Y enseñarle a nuestros alumnos desde la creatividad, desde las diferentes posibilidades, diferentes caminos, es mostrarle también que por más que lo que está dado es dado y es de esa única manera, pensar otras propuestas y otras formas de abordar un análisis de casos, por ejemplo. Entonces, ¿qué debe contener este portfolio? Trabajos en sus fases iniciales, que es lo que decíamos hoy, esto de cómo vamos a iniciar, cómo es la propuesta de inicio del portfolio. Tiene que ver con esto de señalar el inicio y el objetivo final. O sea, nosotros como estudiantes del último año de la carrera o de cuarto o quinto año de la carrera, registrar todo el recorrido que estamos realizando. Más de un documento para las distintas habilidades y técnicas, porque una cosa que yo pretendo con el portfolio tiene que ver, por ejemplo, con analizar y reflexionar sobre lo que uno hizo. Tiene que ver con el desarrollo de competencias. Si yo tengo que, la coevaluación con los pares, ustedes saben que es sumamente complicado, pero es muy enriquecedor porque hay estrategias, nosotros siempre lo hablamos con Bea, esto de cómo uno hace la devolución, y esto se practica. Cuando uno trabaja desde darle al otro una devolución, primero, por más que uno ve que no tiene, empezar desde lo positivo. Y esto también se lo trabaja con el alumno, empezar siempre con cuestiones positivas para luego ir dando aquellos detalles donde hay que trabajar. Entonces, cuando yo trabajo con el portfolio y la coevaluación, yo estoy tomando producciones de otras personas. Y como son de otras personas, tengo que
tener en cuenta cómo voy a trabajar, y esto tiene que ser señalamientos desde la cátedra. No solo las versiones que se entregan al profesor, sino también algunos de los distintos borradores, que muchas veces nosotros decimos que los borradores muestran realmente todo ese proceso y ese aprendizaje que fue paso a paso siendo guiado por el equipo de cátedra. No es el producto final, sino cómo el alumno inicia esto y cómo aborda o cómo lo puede resolver o cómo se va apropiando, porque ir guiando al alumno a partir de preguntas, no darle, porque tiene que ver con lo que hablábamos hoy, qué concepciones tenemos de la enseñanza. ¿Es dar respuesta o es guiar a partir de preguntas? ¿Y qué preguntas? Las preguntas para pensar, las preguntas para que el alumno vuelva a abrir la reflexión y pueda abordar una situación concreta que el docente le plantea y tome los diferentes autores y diferentes teorías para trabajar ese caso. Entonces, ese proceso también es sostenido por el equipo de cátedra. Pautas de autoevaluación del propio alumno y en las que se establezca un diálogo por escrito con el docente. Esto que decimos por escrito es porque esto es lo que contiene el portfolio. Todo es muy interesante ver lo que los alumnos registran, lo que ellos expresan. Es más, por ahí quizás ustedes no tienen mucho conocimiento de esto, pero es muy interesante trabajar con bitácoras. La bitácora refiere al diario de un capitán de un barco que escribe el día a día. Entonces, esto también tiene que ver con la investigación-acción, que es, yo no los puedo ver, así que no sé qué están haciendo por ahí los... Si hay una pregunta, Bea, escuché un ruido, ¿era una pregunta? No, no te preocupes. Escuché algo, pensé que se fueron todos y me dejaron sola. Bea. Yo te aviso. Dale. Bueno, entonces... Atentamente estamos. Gracias. Entonces, esto tiene que ver con el día a día y el registro que el alumno pueda, dependiendo de las consignas que planteen, de qué manera puede ir volcando todo esto en un diario y cuando termina el cursado, qué se registró, de qué manera. Esto nosotros también lo hemos visto mucho en cuestiones donde se propone un análisis o se trabaja a partir de un proyecto donde el estudiante esboza una idea, ¿no? Es muy difícil la hoja en blanco o la pantalla en blanco y comenzar. Entonces, ese borrador lo anima al estudiante a que se largue a escribir y yo no toco eso hasta que vea el proceso. Por eso hoy cuando hablaba Bea del Drive o de los espacios colaborativos, y el docente puede ir viendo ese avance y puede intervenir a partir de preguntas. Contener las reflexiones pertinentes en cada fase del proceso. Por ahí tenemos que ver un poco esto de lo que es reflexionar, porque uno dice, ay, ¿cómo voy a reflexionar sobre una fórmula química? ¿Cómo voy a reflexionar sobre cuestiones de matemática? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la reflexión no tiene que ver con un discurso vacío, sino que yo tengo diferentes autores y acá tengo una situación. El estudiante tiene que saber de qué herramienta que el docente me enseñó a mí me permite abordar esa situación. Y no es fácil, no es sencillo, no tiene que ver con algo que uno estudie. Acá no pueden estudiar de memoria, porque yo necesito comprender la teoría a fin de poder traer lo que necesito para abordar el caso que me proponen, o para comenzar el proyecto que quiero armar, o para validar una secuencia a partir de un grupo de alumnos que me tocó. Entonces, no puede estar algo armado y estructurado sin tener en cuenta estas idas y venidas, estos avances y retrocesos. Entonces, por ejemplo, un caso concreto que tiene que ver con un trabajo de residencia, acá, ¿qué herramientas se utilizaron? La que explicó Beatriz, el Google Drive o Wiki, por ejemplo. Puntual, pero hay otras herramientas. Esto tenía que ver con una consigna. ¿Cuál era la consigna? Que eso se plantea al inicio y queda como un recorrido para luego en las últimas clases cerrar. Era la elaboración de un diseño de portfolio para la sistematización de experiencias de residencia, que permita organizar la información reuniendo las evidencias del proceso, a fin de lograr un análisis profundo de lo realizado, aprendido, a lo largo del presente ciclo lectivo. Porque hay cuestiones donde, por ejemplo, uno trabaja una determinada situación en cuanto a elaboración de secuencia, elaboración de proyectos, organización de casos, pero
cada cuestión es muy particular y que aborda diferentes marcos teóricos. Y el alumno tiene que argumentar esto, y ahí viene la otra parte, la argumentación. La argumentación del trabajo a mí me lleva a que pueda dialogar con el alumno, donde él dice, yo voy a abordar esta temática desde este enfoque, que puedo coincidir o no, pero si él logra argumentar a partir de los contenidos desarrollados en las clases, como así también teniendo en cuenta las características de su proceso a lo largo de las diferentes actividades en la institución asociada, esto significa, y fíjense lo importante de esto, que él va a tomar decisiones. Y nosotros, todos los que estamos acá, somos profesionales. Y un profesional toma decisiones al momento de una situación. ¿Por qué? Porque estamos validados por teoría, por mucho marco teórico, en relación a la experiencia. Si no, seríamos técnicos. El técnico es la parte experiencial. Ahora, acá, desde la profesión, y sobre todo de la profesión docente, los marcos teóricos avalan la decisión que toma el profesional. Si nosotros vamos con un arquitecto, un médico, un abogado frente a una situación real que ellos tienen que apelar a lo que han aprendido en sus estudios de grado y de posgrado, dicen, frente a esta situación decido y tomo esto. Nosotros lo estamos poniendo al alumno en una situación donde él tiene que tomar el marco teórico y las herramientas desarrolladas para abordar este caso y argumentarlo, explicar el porqué. Ahora, esto que está al final se vino trabajando en los diferentes, por ejemplo, en los diferentes encuentros, en las diferentes instancias, en las diferentes evaluaciones. Una evaluación parcial era la presentación del borrador de esta sistematización de experiencias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se da esta sistematización? Fíjense qué hice en este trabajo, por qué lo hice de esta manera, para qué lo hice, qué resultó de lo que hice, porque yo tomé un camino, pero pude haber tomado otro camino, y cómo puedo mejorar. Estas preguntas en función de lo que el alumno presenta para la evaluación también me permite a mí ver el recorrido realizado, ese marco teórico en relación de lo que el alumno presenta, la coevaluación también, me permite ir teniendo esto que hablábamos en otros encuentros de la evaluación formativa, sumativa y en proceso. Entonces, esto del para qué, cuando nosotros vemos acciones en la mejora de la práctica, si nosotros estamos parados en un enfoque de la construcción, su planificación, su propuesta, recuerden que es flexible. ¿Qué significa esto de flexible? No que ustedes modifican sin ton ni son. ¿Por qué? Porque siempre hay reajustes. Acá tuvimos que hacerlo desde la normativa. ¿Por qué? Porque se presentó una pandemia. Entonces la planificación permite estos ajustes y obviamente que en relación a lo que está aconteciendo con el grupo de alumnos, con el contexto, con nuestra realidad, y en función de ese reajuste para mejorar esto que tiene que ver con el trabajo docente. Planificar nuevas sesiones en función de la dinámica del grupo, de las herramientas. Ahora, por ejemplo, lo que nos contó Bea con las herramientas tecnológicas, uno puede decir, a ver, si yo hice todo este recorrido y me permito, yo venía trabajando con Moodle, pero puedo trabajar en el site de Google, son decisiones que uno puede enriquecer y qué bien que lo haga en función de este camino que estamos realizando. Entonces, luego de esto me permito encontrar los logros, las dificultades y cuáles pueden ser las propuestas de cambio para el siguiente ciclo lectivo con la elaboración del portfolio. Esto siempre es reflexionar sobre las prácticas. Es interesante porque no solamente yo invito, no solamente al alumno, sino a nosotros como docentes, jamás vamos a tener la misma clase todos los años porque nuestros alumnos son diferentes y gracias a Dios son diferentes. Entonces, necesariamente no podemos dar la misma clase de la misma manera siempre. Siempre lo vamos a hacer mejor. Entonces, el portfolio a mí me permite reflexionar sobre mi propuesta. Entonces, esto que hablábamos hoy, hablábamos un poquito de lo que es la evaluación. Si nosotros nos posicionamos dentro de lo que es nuestra formación como docentes, como profesionales,
Esto que hablábamos de la innovación y más lo que nos pasó en este año 2020 tan particular, y cómo a partir de una crisis, que no tenemos que tomarlo la palabra crisis como algo que nos asuste, sino que una crisis que permite crecimiento, pero esta evaluación y no tenerle miedo a la palabra evaluación, nosotros con Bea hemos visto esto hasta incluso entre nosotras, que vení, participá y mirá y dame tu devolución y fíjate qué te pasa, y compartir, porque a veces la mirada del otro, desde lo que hablábamos hoy, una devolución constructiva, realmente permite el crecimiento. Estas aristas nos hacen pensar en esto, en esta frase de es imposible mejorar sin evaluar. Y yo les tiraría esta pregunta a ustedes. ¿Se puede mejorar sin evaluar? Es lo mismo, estamos dando vuelta a lo mismo, pero les tiro como para que, porque las preguntas nos hacen, a ver, esta evaluación, ¿por qué yo le tengo miedo a una evaluación o no le tengo miedo? ¿O me permito yo esta posibilidad de evaluarme, coevaluar y generar espacios donde yo pueda resignificar mi práctica docente? Porque obviamente nosotros estamos en este espacio porque somos docentes. Entonces, nos pareció que el portfolio era una herramienta muy rica, se la puede trabajar de diferentes maneras. Esto que le mostramos es una experiencia en relación a las herramientas desde la virtualidad. El portfolio como instrumento de evaluación en estos procesos de evaluación dinámica, participativa, de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, el uso del portfolio se manifiesta como un recurso metodológico más a tener en cuenta, especialmente por su carácter globalizador. ¿Cuál es su aporte? Es una poderosa herramienta de mejora para tomar decisiones, de mejora y de otras, porque uno puede tomarlo, como le decía hoy, no solamente como docente, sino como equipo de gestión, también como parte de coordinaciones, porque en el portfolio, nosotros cuando armábamos esto con Bea, decía, esto surge desde los artistas, desde la arquitectura, que armaban su carpeta con todo lo que ellos diseñaban, los borradores, las mejoras y demás, pero esto no tiene que ver con la acumulación, sino que tiene que ver con lo que a mí me contribuye para poder generar un proceso, que tanto hablamos del proceso, y no solamente el producto. Entonces, algunas ideas para retomar un poquito. Esto de el herramienta de trabajo para sistematizar experiencias, teniendo en cuenta el trabajo de los alumnos y la propuesta de ustedes. Podemos trabajar de lo que tiene que ver con rúbricas en la evaluación del portfolio, criterios de calificación que considera contenidos, presentación, imágenes, esto que contaba Bea, de cómo el alumno lo puede presentar, bueno, cómo yo armo una rúbrica en relación a esto que solicito. Recuperar calificaciones de trabajos parciales y ponderar con el resultado del proceso. Y ahí yo también puedo generar que el alumno pueda evaluarse y que él, a partir de todo el recorrido que hizo y que ve su elaboración en el portfolio, que él pueda ponerse una nota. Porque esto de ponerse una nota tiene que ver, a ver, de qué manera vos analizás el proceso realizado. Y muchas veces nos sorprendemos porque ellos son muy críticos de su aprendizaje, y obviamente que tenemos, o sea, hay de todo. Realizar coevaluación o autoevaluación, ponderar calificaciones, una defensa oral, individual o grupal de las producciones. Esto se utiliza, o sea, nosotros ya venimos utilizando mucho el portfolio en los encuentros presenciales, donde el docente, el alumno, sobre todo en residencia, presentaba toda la documentación que realizó y que la presenta, la expone, se buscan los medios donde ellos puedan elegir para presentar esa carpeta con los borradores de secuencia y de hacerlo a través de una presentación desde un PowerPoint, Prezi y demás. Un proyecto, estudio de caso, proyectos de tesis. Los estudiantes podrían realizar una presentación del mismo, por ejemplo, en video, eso que les acabo de decir. Y si ustedes le dejan abiertas las posibilidades, ellos son muy creativos. Nosotros hemos hecho presentaciones a través de redes sociales, en publicaciones en Twitter, en Facebook, en Instagram, de conceptos claves, por ejemplo, de un trabajo de los alumnos. Entonces, la creatividad explora otras experiencias y posibilidades. Entonces, pero podemos evaluarlos, insisto, con grupos reducidos, que ahí
uno puede hacer dulce para trabajar, porque realmente en estos espacios uno da la propuesta para que el alumno en su portfolio pueda realmente volcar y enriquecer y plasmar el trabajo. Lo que es fundamental, la consigna que nosotros elaboramos. Siempre el rol del docente es primordial en esto. Acá hay una de las propuestas, como le dijimos, lo de esta experiencia en residencia, en proyectos finales, o lo que tiene que ver con las instancias finales de acreditación en una carrera, como para donde el alumno tiene que mostrar no simplemente un proyecto. Y acá ponemos esto de la calificación de criterios. Nosotros retomamos un poquito lo que explicaba Bea, fíjense, al inicio. El puntaje 0 no hay evidencia, no existe, no está claramente identificada o no hay justificación. Un puntaje 1, evidencia débil, inexacta, falla en comprensión, justificación insuficiente. Y acá está, fíjense, detallado. Estos criterios deben estar puestos de antemano. O sea, el alumno tiene que saber que yo voy a evaluar, por ejemplo, la presentación formal con datos como corresponde, y no decirle cuando termine de presentar, vos no me pusiste una carátula, pero sí, obviamente es una cuestión que sabemos que tiene que estar, pero eso nosotros, el alumno tiene que tener claro qué es lo que va a evaluar. Si yo, por ejemplo, voy a evaluar las imágenes con referencia, que es algo que tiene que estar, entonces esto puntualmente tiene que estar de antemano explicitado, y sobre todo porque son acuerdos pedagógicos que uno hace al inicio de la materia. Puntaje 2, evidencia suficiente, exacta y sin errores de comprensión, pero la información del contenido de la evidencia no presenta conceptos cruzados, las opiniones no están apoyadas en hechos y se presentan sin una posición personal del alumno. Fíjense cómo acá no le estamos pidiendo que, o sea, uno puede opinar y está buenísimo y damos esa libertad, pero siempre desde los argumentos, y si yo voy a opinar y no coincido con un autor, o no me agrada, o lo que sea, el por qué, porque comparo este autor con este otro, y puedo aportar desde otro autor que yo busqué y me parece genial. Entonces eso también tiene que estar claro para los alumnos, porque la lectura es fundamental para poder explicitarlo. Puntaje 3, por ejemplo, evidencia completa, indica comprensión e integración de contenidos a lo largo de cierto periodo de tiempo. Las opiniones están claramente apoyadas en hechos referenciados. O sea que uno puede tomar esto, que esté al inicio, que esté presente, y el alumno sabe que si él va a presentar, por ejemplo, un cierre, una conclusión o el análisis del caso en función de argumentos muy débiles, está claro que eso va a faltar una revisión o una siguiente presentación. Y a modo de cierre, que queríamos dejarles por ahí algo como para pensar, queremos que lo lleven como propuesta y que realmente uno diga, bueno, esto lo voy a adaptar, porque siempre esto es en función del grupo de alumnos, las características, su materia, su equipo de cátedra, pero que ustedes por lo menos puedan pensarlo y decir, me gustaría, o para presentarlo en la gestión, para presentar el informe de cátedra, o ver de qué manera ustedes, porque este año particularmente ustedes hicieron, pero millones de cosas que a veces uno, en la vorágine del día a día, no se detiene a pensar la cantidad de cosas que construyó. Entonces, ojalá que para el año que viene, el portfolio, desde lo digital y también considerar la instancia presencial, que le sirva como herramienta para mostrar nada más ni nada menos el gran trabajo que ustedes realizan. Entonces le queremos dejar esta frase con Bea: de vez en cuando el labrador se detiene a llegar al extremo del surco para resoplar, pero también para contemplar un momento de labor realizada, para sopesar los puntos débiles e intentar corregirlos, y al mismo tiempo para retomar coraje. Y vaya que hemos tenido coraje este año. Así que muchas gracias